¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Agradeciendo la sintonía como todas las semanas. Hoy vamos a tener un programa cargado de información. Hoy vamos a estar hablando de lo que son cirugías bariátricas. Hoy va a estar conmigo el doctor que es especialista en cirugía bariátrica, el doctor José Murillo. Hoy me va a estar acompañando. Invitándole también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud, tanto en Facebook como en YouTube. Así aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud. También queremos comentarle que ahí están en nuestros perfiles en YouTube y en Facebook todos los programas que hemos emitido desde el 6 de enero del año 2018. Todos los programas que hemos emitido están ahí puestos para que usted pueda disfrutar y compartir de ellos y compartirlos con sus amigos, con las personas que usted crea que necesitan saber más de obesidad. Pues ahí está nuestro perfil donde puedan ustedes ver entrevistas, mensajes, recomendaciones y mucho más, todo relacionado con lo que es la obesidad. Somos el único medio de comunicación que habla puntualmente de lo que es la obesidad. También nuestro perfil de Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR. Ahí es donde podemos ver también mucho de lo que nosotros estamos publicando. Y recordarles que el programa Hablemos de Obesidad y Salud es un programa de la Asociación Lucha contra la Obesidad, ALCO. La Asociación Lucha contra la Obesidad es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a las personas que viven en obesidad, pero también trabajamos en la prevención de la obesidad, que son las bases o el motivo de ser de la asociación. Trabajar bastante en lo que es la prevención y ayudar a la persona que vive en obesidad como tal para poderle dar la mano cuando así lo necesitan. Por eso, si usted conoce de algún caso que requiera de ayuda, algún caso puntual, puede comunicarse con nosotros al 7241-2688. 7241-2688 es el número de la Asociación Lucha contra la Obesidad. Y también tenemos el número de la subdirección de ALCO, que es el número, vamos a ver, es el número 7102-2100. Es el número de la subdirección de la Asociación Lucha contra la Obesidad. Quería también pedirle a usted que nos acompaña que comparta nuestra señal para poder así llegar a más y más personas. Muy bien. Hoy me acompaña, como les decía hace unos minutos, el doctor José Murillo. Él es médico, él es cirujano, médico bariatra, cirujano bariatra, y hoy vamos a estar conversando sobre lo que son las cirugías bariátricas. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, don José Arturo. Muchas gracias por Gracias. la invitación. Un honor No, estar.
Gracias a usted por aceptar la invitación. Y hay muchas preguntas que normalmente tienen las personas. Y bueno, hoy vamos a conversar un poquito de ellas. Cuéntanos un poquito del doctor José Murillo. ¿Dónde se graduó? ¿Dónde trabaja? Todas estas cosas. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me gradué primero originalmente de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas, de la actual UCIMED de Medicina, y posteriormente en la Universidad de Costa Rica hice la residencia en cirugía general, que es básicamente la cirugía del aparato digestivo. Y posteriormente hice un posgrado en Francia en cirugía digestiva, que incluía básicamente cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica. Eso fue por allá del año 2008, más o menos, hace un tiempillo. Previamente a eso trabajé también en el Centro de Cáncer Gástrico en Cartago durante unos 7 años más o menos. Yo me gradué originalmente del Hospital México en la especialidad en cirugía. Después me fui a Cartago durante 7 años. Estando allá fue que hice esta subespecialidad, digámoslo así, en cirugía del aparato digestivo fuera del país. Después regresé y ahora estoy en el Hospital México nuevamente después de ya más o menos unos 15 años de nuevo en el Hospital México. Bueno, y muy bien, entonces tenemos que tiene una amplia carrera y bastante experiencia en lo que es la cirugía y la cirugía digestiva, ¿verdad? Así Doctor, es. Y dígame. bueno, en el Hospital Ajá. México de lo que nos dedicamos básicamente es al tratamiento de la obesidad, cirugía bariátrica, cirugía de obesidad, cirugía metabólica también actualmente y cirugía del aparato digestivo en general, pero con énfasis principalmente en la cirugía bariátrica, cirugía de obesidad. Doctor, y aquí es donde quiero comenzar. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica? ¿Qué son estos dos términos? Sí, bueno, bariátrica, que es un término tal vez un poco confuso a veces, ¿verdad? Porque no se entiende muy bien a qué se refiere. Es un término de origen griego, ¿verdad? Como muchas cosas en medicina. Pero en realidad el término bariátrico significa tratamiento del peso, ¿verdad? Y por eso es que se le puso así hace muchísimos años a la cirugía que se encarga de tratar de controlar el peso en los pacientes que padecen obesidad. El término se sigue utilizando como cirugía bariátrica, sin embargo, se quiere cambiar muchas veces, dependiendo del contexto, a cirugía de obesidad, que se entiende mejor. Pero a lo largo del tiempo, la cirugía para la obesidad, que es esta misma cirugía bariátrica, durante todos estos años que se viene practicando por ahí desde los años 60, 70 del siglo pasado, siempre fue una cirugía metabólica. El objetivo principal, originalmente en los años 60, 70 del siglo anterior, era tratar de controlar el peso en los pacientes. Sin embargo, los efectos de esta cirugía a la larga, a lo largo de todo este tiempo, han demostrado ser principalmente metabólicos. Entonces, toda cirugía bariátrica o toda cirugía de obesidad es a la vez una cirugía metabólica. Podemos hacer cirugía metabólica en pacientes que no tienen obesidad. Entonces ahí sería una cirugía puramente metabólica, ya que lo que pretendemos es tratar de regular ciertos problemas metabólicos del paciente, sobre todo relacionados a la diabetes mellitus, a la hiperglicemia o a la elevación del azúcar en la sangre, pero también a otras enfermedades bien metabólicas, como pueden ser la hipertensión, puede ser también trastornos hepáticos por esteatosis o por acumulación de grasa en el hígado que pueden incluso conllevar a cirrosis en el futuro. Entonces, toda esta cirugía que tiene el objetivo de controlar estos problemas metabólicos originados por la obesidad es a lo que se le llama cirugía metabólica. Pero al mismo tiempo, toda cirugía bariátrica o de obesidad es una cirugía metabólica. Bueno, son términos muy interesantes. Ahora, usted ahora utilizó algo y dijo que decía que había llevado una especialidad en cirugía laparoscópica. ¿Qué es la cirugía laparoscópica? Sí, la cirugía laparoscópica, bueno, ya no es nueva, ¿verdad? La cirugía laparoscópica se inició por allá en los años 90, incluso antes, en los años finales de los años 80, en Europa, principalmente y posteriormente en Estados Unidos. Y básicamente consiste en un cambio en la forma en la que operamos. Anteriormente, bueno, y todavía lo hacemos. Hacemos incisiones, heridas en el abdomen, en el tórax, en cualquier parte del cuerpo, y es lo que conocemos como cirugía abierta o cirugía convencional. Se sigue haciendo, por supuesto, porque hay procedimientos que solamente se pueden hacer por esta vía. Y la vía tradicional, la vía convencional, que se ha utilizado por muchas décadas o siglos incluso ya,
Sin embargo, como les decía, después de los años 80, finales de los años 80 y los años 90, sobre todo, que fue cuando se consolidó la cirugía laparoscópica, se ideó utilizar dispositivos con una tecnología un poco más avanzada para hacer una cirugía mínimamente invasiva, que consiste en colocar unos pequeños tubitos que llamamos nosotros trócares en el abdomen, en este caso. Puede ser en el tórax también o en alguna otra parte del cuerpo, pero en este caso hablamos del abdomen, e introducir instrumentos y una cámara para ver qué es lo que está dentro del abdomen y poder operar y hacer exactamente lo mismo que hacíamos anteriormente por una cirugía convencional abierta, pero esta vez haciéndolo por incisiones muy pequeñas, utilizando instrumentos especiales y una cámara que nos proyecta la imagen en un monitor y podemos ver mucho mejor incluso que lo que veíamos antes por cirugía convencional abierta, las estructuras internas, los órganos, etcétera, y poder operar y realizar los mismos procedimientos que hacíamos o que hemos hecho tradicionalmente en cirugía abierta, pero ahora por una vía menos invasiva, que tiene el objetivo precisamente de una mejor recuperación, una menor invasión al paciente, sí, y haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente y probablemente con mejores resultados porque tenemos una visión más clara de las estructuras, podemos realizar procedimientos con mayor precisión que anteriormente y con un beneficio realmente tangible para el paciente. Es decir, realmente hay un impacto en la recuperación y en el procedimiento como tal que beneficia no solamente al cirujano, sino principalmente al paciente, ¿verdad? Que es algo fundamental, ¿verdad? Que sea el paciente el verdadero eh, beneficiado del procedimiento. Ahora, hemos escuchado a lo largo de los últimos tiempos gente que sale en contra de este tipo de cirugías porque dicen que es mutilar el cuerpo y que no es la única salida o que no es la mejor salida a los casos de obesidad extrema. Yo este año cumplo 10 años de mi cirugía bariátrica y yo le soy muy honesto, yo no me arrepiento. Para mí es lo mejor que he podido, la mejor decisión que he tomado. Yo volví a nacer hace 10 años. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que la cirugía bariátrica no es tu enemiga? Realmente es algo que se puede utilizar, pero que aún así no es para todas las personas. Claro, es muy importante aclarar, primero que todo, bueno, cualquier procedimiento que se realice en el cuerpo, ¿verdad? Tal vez la palabra mutilar no es la más adecuada, pero es un procedimiento que por más mínimamente invasivo que lo hagamos, como en este caso la laparoscopía, es un procedimiento invasivo, ¿verdad? Estamos actuando en el cuerpo, retirando alguna estructura, haciendo procedimientos en sistemas y en aparatos y en órganos dentro del organismo con el fin de que el paciente obtenga algún beneficio, ya sea una cirugía de cáncer, una cirugía ortopédica, una fractura, una cirugía de corazón abierto, una cirugía en el cerebro, en fin. Cualquier procedimiento que hagamos conlleva algún grado de invasión al paciente. Por supuesto que, y yo creo que para nadie es un secreto que lo hacemos eh, normalmente con la intención de generar un beneficio en el paciente, sea cual sea la cirugía de cualquier parte, de cualquier especialidad. Específicamente hablando de la cirugía de obesidad, el objetivo principal es que el paciente recupere la calidad de vida. En el pasado y en la actualidad todavía, yo creo, existe como ese mito o esa relación que hace la gente en general, incluso muchos médicos que no están muy bien informados de que la cirugía bariátrica o la cirugía de obesidad es una cirugía estética, ¿verdad? Nunca lo ha sido, aunque tenga un efecto estético finalmente en la gente que pierda peso. Sin embargo, el objetivo siempre ha sido desde su origen, allá, como les digo, por los años 70, cuando se hacía esta cirugía por vía abierta, que era mucho más invasiva, por supuesto, y posteriormente con la laparoscopía, que es menos invasiva. Pero el objetivo siempre ha sido que el paciente recupere la calidad de vida que ha perdido con la obesidad ya que ya sabemos en la actualidad y desde hace mucho tiempo que la obesidad como enfermedad es el origen de la mayor parte de las enfermedades metabólicas del ser humano. Entonces, cuando una persona tiene diabetes mellitus, tiene azúcar en la sangre, tiene hipertensión arterial, tiene cirrosis en el hígado sin haber tomado alcohol nunca, tiene problemas pulmonares, tiene problemas en las rodillas, tiene problemas en las caderas, tiene problemas en los riñones, tiene problemas hormonales, tiene problemas de autoinmunes, de enfermedades autoinmunes. Muchas veces, si el paciente tiene estas enfermedades
y además tiene la obesidad, muy probablemente en un porcentaje altísimo, incluso el cáncer es originado por la obesidad. Y la obesidad no ocurre en un periodo corto de tiempo, usualmente es en un periodo muy largo de tiempo que puede ser de toda la vida, desde que la persona nace o en algún momento de la vida hay un cambio en los hábitos de esta persona que le generan la obesidad y posteriormente degeneran en otro grupo muy grande de enfermedades que alteran completamente la calidad de vida. Entonces, el objetivo de la cirugía de la obesidad o la cirugía bariátrica es que el paciente recupere la calidad de vida. Eh, que se puede ver como algo mutilante, bueno, eso es un término, como le digo, un poco grosero o un poco inadecuado, me parece a mí, aunque sí, muchas veces tenemos que retirar parte del organismo, en este caso del estómago, para que el paciente recupere, pierda peso durante un periodo de tiempo estimado y posteriormente, con la pérdida de peso y con el control de la obesidad, recupere la calidad de vida, mejorando todas estas enfermedades que están asociadas, que repito, puede ser diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, problemas renales, problemas de articulaciones, y recupere calidad de vida finalmente. Entonces, es por eso que hacemos esta cirugía. Ahora, si no tuviera este efecto positivo en el paciente, pues probablemente yo me estaría dedicando a otra cosa y mis colegas también, no estaríamos haciendo una cirugía que no tiene buenos resultados. Dichosa o desgraciadamente, como uno lo quiera ver, la cirugía de obesidad es el procedimiento médico que tiene mejores resultados contra la obesidad. Indudablemente, no podemos hablar de cirugía de obesidad sin hablar de cambio de los hábitos nutricionales, eh, en la alimentación principalmente, y cambios en el estilo de vida, agregando actividad física, ejercicio, porque la cirugía de la obesidad no funciona, y bueno, y yo creo que usted, don José Arturo, es testigo, fiel testigo de esto, no tiene un efecto duradero si no está acompañado de cambios, cambios en el estilo de vida, en la actividad física, en cambios nutricionales. Por eso es que es una cirugía, como yo le digo a mis pacientes, que parece mágica en un principio, pero no lo es. Ese concepto de que es una cirugía mágica, ¿verdad? Y que el paciente cambia radicalmente, usualmente se da, pero no es sostenible en el tiempo si el paciente no hace los cambios necesarios en un periodo razonable de tiempo, varios meses o años, para poder recuperar la salud, ayudado por la cirugía, y hacer y lograr que estos cambios que se dan producto de la cirugía sean sostenibles en el tiempo. Si no hay un cambio real, los cambios no van a ser duraderos o no van a ser permanentes. Y como yo le digo a mis pacientes, igualmente, esto es un empujón, bueno, un empujón muy grande. Probablemente el mejor empujón que se puede conseguir en la medicina asociado a la obesidad. Y hay que aprovecharlo en el sentido de que hay que hacer los cambios necesarios con la ayuda de profesionales en nutrición, en psicología, y poder realmente que esto sea sostenible en el tiempo. Creo que esa es una de de las cosas más importantes que uno tiene que entender, que esto es una ayuda y no le podemos dejar todo el peso de la responsabilidad a la cirugía para perder todo lo que uno tiene de obesidad. Eh, y es algo muy importante porque a uno tal vez ustedes como médicos le operan el estómago, más no le operan el cerebro. Entonces no hay un reseteo y uno sigue teniendo o tal vez el cerebro le sigue pidiendo lo mismo o el mismo estilo de vida que tenía antes de la cirugía. Y para uno es difícil, realmente para uno es difícil, pero es alcanzable. Como dice usted, yo creo que cuando uno hace los cambios reales que uno tiene que hacer, y es que creo que antes de la cirugía uno lo primero que tiene que tomar es la conciencia del cambio. Y aquí viene la siguiente pregunta, pero antes quiero enviarle un saludo a doña Carolina Caballero. Ya vamos con su pregunta, doña Carolina. Y un saludo a Marta Richmond que dice saludos. Doctor, usted ahora hablaba que la cirugía va a ser efectiva o le va a ayudar a la persona, al paciente, a perder peso durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo es el que dura el paciente perdiendo peso? Sí, normalmente, bueno, hacemos dos tipos de cirugía en grosso modo. Son la cirugía de manga gástrica y la cirugía de bypass gástrico. Realmente el bypass gástrico es como el que la gente más ha escuchado. Actualmente la manga gástrica, que es otro procedimiento, son los dos más importantes. Ha tomado un auge muy importante y actualmente hacemos más cirugía de manga gástrica que de bypass gástrico. Anteriormente era al revés. Y básicamente por una cuestión técnica de que la cirugía de manga gástrica es una cirugía más sencilla
con efecto, con resultados bastante buenos. Sin embargo, la cirugía bariátrica sigue siendo probablemente la cirugía más eficiente para pérdida de peso. Cualquiera de las dos cirugías que se haga tiene un periodo de tiempo en el cual el paciente se considera que el paciente va a perder peso de forma constante. Como le digo, es indispensable que el paciente tenga un control nutricional importante, un seguimiento por un especialista en nutrición, y también psicológico, porque muchas veces, y como usted lo acaba de mencionar, eh, la ansiedad que produce la obesidad y también los trastornos depresivos que puede provocar una vida con obesidad, produce una serie de cambios a nivel psicológico que son difíciles de controlar si no hay una ayuda profesional detrás. Entonces es muy importante tanto el apoyo nutricional como el apoyo psicológico una vez que el paciente se opera. El periodo que nosotros esperamos que el paciente pierda peso de forma sostenida asociada a todos estos cambios que mencionaba en el estilo de vida, en la alimentación, es de 1 año y medio a 2 años. No quiere decir que el paciente no va a seguir perdiendo peso más allá de los 2 años y tampoco quiere decir que no pueda dejar de perder peso antes, ¿verdad? Porque hay pacientes que pierden muy bien peso durante 6 meses y al octavo mes se estancan y más bien empiezan a subir. Eso depende mucho, como le digo, de las características del paciente, de las características del entorno del paciente, del seguimiento que se le dé también. Eh, mm, y también, como mencioné al principio, pacientes que después de los 2, 3 años siguen perdiendo peso hasta llegar a un peso, a estabilizar su peso, ¿verdad? E incluso poder controlar y decidir hasta qué peso quieren llegar y mantenerse ahí, ¿verdad? Que como yo menciono también en mi consulta, no, lo importante no es llegar a un peso específico, sino mantenerse ahí, ¿verdad? Porque mucha gente ha perdido peso, ha perdido 10, 20, 30 kilos, con o sin cirugía, pero los ha ganado nuevamente todos, ¿verdad? O más. Entonces, eso no tiene ningún sentido si lo que estamos tratando de controlar es la enfermedad de la obesidad eh, y perdemos una cantidad importante de peso, recuperamos calidad de vida, pero por algún descuido o simplemente por no continuar haciendo el esfuerzo, porque realmente esto es un sacrificio y los pacientes que se operan de cirugía bariátrica, pues también tienen que entender ese concepto, ¿verdad? De que esto es un cambio en la vida para toda la vida, si realmente queremos que sea sostenible. Por lo tanto, implica un sacrificio diario, ¿verdad? Y eso es muy, es de reconocer el sacrificio que hacen los pacientes que aceptan y que se someten al proceso y a la cirugía finalmente, que conlleva realmente un compromiso consigo mismos más que con nadie más para poder, ayudados por la cirugía, recuperar la calidad de vida que han perdido, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el tiempo que uno espera que el paciente pierda peso y llegue a un peso estable, 1 año y medio, 2 años. Pero como le digo, eso no está escrito en piedra y los pacientes pueden seguir perdiendo peso si así lo necesitan o lo desean o hacen el esfuerzo. Y lo que no nos gusta o no queremos es que los pacientes se detengan o se estanquen en la pérdida de peso o que incluso reganen peso antes de llegar al objetivo que se establece en la consulta y con el cirujano, una vez que se someten al proceso de cirugía de obesidad. Bueno, ya más o menos la siguiente pregunta ya me la contestó a grosso modo, pero ¿por qué es estos casos de reganancia? Porque yo conozco muchos casos que perdieron 90 kilos, más kilos, pero en algún momento vuelven a tener la reganancia, como dice usted, vuelven hasta un peso más elevado que el que tenían. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el efecto en este paciente? Por qué pasa esto y qué tan común es? Claro, eso es de lo más importante en este ámbito de la cirugía de la obesidad, porque si todos los pacientes perdieran peso y se quedan en el peso que queremos, pues sería maravilloso, ¿verdad? Desgraciadamente no es tan así. Es muy eficiente, es lo más eficiente que existe hasta el momento. O sea, el mejor tratamiento para la obesidad que existe en la actualidad es la cirugía. Ahora podemos hablar tal vez de los medicamentos más recientes que existen o que han aparecido, que tienen muy buenos resultados. Sin embargo, a pesar de todos los avances en la tecnología y en la medicina con respecto a los medicamentos, la cirugía sigue siendo la intervención médica que mejores resultados tiene con respecto a la obesidad. Por lo tanto, cuando tenemos una falla, que así más o menos le llamamos nosotros, cuando un paciente pierde 50, 40, 80 kilos, pero lo recupera, o tal vez no todos, pero la mayoría de los kilos que pierde,
A eso le llamamos una falla, que no necesariamente es así, pero bueno, es una falla en todo el proceso, que muchas veces, bueno, puede ser por alguna falla técnica en el procedimiento a la hora de hacer la cirugía, sin embargo, eso es lo menos frecuente, ¿verdad? Y lo digo en el sentido no de quitarme la responsabilidad como cirujano o quitarle la responsabilidad a los colegas cirujanos, que perfectamente una cirugía puede no estar bien hecha, ¿verdad? En alguien que no tenga experiencia. Sin embargo, es una cirugía que es bastante estándar en el sentido de que es muy replicable. Se hace ya a nivel mundial, en Costa Rica se hace en muchos lugares por muchos cirujanos, igual que en el resto del mundo. Y como repito, es una cirugía replicable, es decir, que no es una cirugía tal vez de las más sofisticadas que hay. Por lo tanto, un cirujano entrenado con un entrenamiento adecuado puede realizar el procedimiento con unos resultados bastante buenos. Y como muestra es que un cirujano, un mismo cirujano, puede operar 100 personas, pero no a las 100 personas les va a ir igual. Y les puede hacer exactamente el mismo procedimiento con las mismas características, aunque todos somos diferentes como seres humanos. El procedimiento es muy estándar, es muy similar de un paciente al otro. Entonces, si yo como cirujano opero 100 personas y les hago una manga gástrica a esas 100 personas, no voy a tener resultados del 100% de éxito. Y eso es algo estadístico, ¿verdad? Entonces, ya se sabe que la manga gástrica más o menos tiene un porcentaje de éxito, y el éxito aquí es relativo, pero a grosso modo a lo que nos referimos con éxito es que la persona logre perder el peso que consideramos que va a perder. Si hacemos un cálculo, ¿verdad?, de cuánto necesitamos que esa persona pierda, a eso le llamamos éxito si el paciente llega y se mantiene ahí. Si el paciente llega, pero vuelve a subir el peso, entonces eso lo consideramos una falla, ¿verdad? Ahora, no siempre la falla, como digo, en general, usualmente no es el procedimiento como tal o la cirugía como tal, porque eso se ve en el tiempo, puede ser 2, 3, 5 años, 8 años después de la cirugía, sino más bien tiene mucho que ver con lo que mencionaba al principio de el compromiso del paciente, los cambios reales que haga en su estilo de vida, los cambios que haga con respecto a la alimentación, la sostenibilidad que le dé a la actividad física en el tiempo, en el resto de su vida. Que si esto no es así, y si esto es temporal, si el paciente se opera hoy y durante los próximos 3 o 4 años es muy aplicado, sigue al pie de la letra las indicaciones con el profesional en nutrición, con el profesional en psicología si lo necesita, o con el mismo cirujano, pues probablemente si es muy, muy, muy dedicado a su enfermedad en este caso, a sí mismo, ¿verdad? Pues va a lograr que esto sea sostenible en el tiempo. Pero si no es así, probablemente vamos a tener una falla y el paciente va probablemente a reganar peso en ese proceso. Ahora no sabemos cuándo, puede ser como mencioné al principio, a los 8 meses, pero puede ser a los 5 años, o a los 8, o a los 10, ¿verdad? Eso es muy relativo y por supuesto que también tiene mucho que ver el entorno del paciente o la vida misma del paciente. Hay personas que tienen una situación familiar, personal, laboral, que hace que cambien totalmente su estilo de vida, y eso repercute directamente en la actividad física, en la alimentación. Puede haber ahí una reganancia de peso. Entonces, también existe otra situación en el mismo organismo, que es que el cuerpo se adapta a todos estos cambios que le hagamos, a cualquier cirugía que hagamos. Y con el paso del tiempo, el organismo tiende nuevamente a recuperar el peso que se perdió por una cuestión metabólica, de memoria metabólica, digámoslo así, en donde si una persona ha estado con un sobrepeso durante muchos años, el organismo identifica ese sobrepeso como el peso normal. Y si por alguna razón hay una pérdida de peso, es como una memoria instintiva ahí del organismo que tiende a recuperar ese peso, que lo ve como una amenaza al mismo organismo. Entonces, hay cambios metabólicos que se producen con el tiempo que hacen que el paciente tienda a subir peso. Y es ahí donde hay que redoblar esfuerzos, muchas veces con medicamentos en este caso, ¿verdad? Un paciente ya operado para lograr que nuevamente baje peso. Igual podemos hacer un nuevo procedimiento, ¿verdad? Una nueva cirugía para intentar que el paciente otra vez pierda peso. Pero, como le digo, eso no son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos de reganancia se dan por cambios eh, negativos, ¿verdad? En el estilo de vida y en la alimentación que probablemente el paciente había hecho, posteriormente dejó de hacer. Entonces se puede volver a hacer otra, digamos, tiene manga gástrica, y al paso de los años se puede volver a hacer otra manga, o ya tiene que pasar a bypass, que ya vamos a ver las diferencias entre una y otra.
Claro, eso es una muy buena pregunta y es una pregunta que muchos pacientes hacen. Sí se puede, bueno, el asunto de hacer una manga gástrica y después volver a hacer una nueva manga gástrica, usualmente se podría hacer en el contexto de que una manga gástrica, que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, el estómago se convierte en un pequeño tubo. Si el estómago realmente es como una bolsita, un pequeño saco, lo que hacemos con la cirugía es es tubulizarlo, convertirlo en un pequeño tubo delgado que tiene menor capacidad de almacenamiento de alimentos en este caso, pero ese estómago convertido en un pequeño tubo podría eventualmente dilatarse un poco. En algunos pacientes se puede dilatar mucho, nunca va a recuperar el tamaño original de un estómago normal, pero podría tener cierta dilatación que permita que la persona pueda comer un poco más y empezar a reganar peso. En esos casos que son muy raros, que realmente son muy poco frecuentes, uno podría pensar en una remanga, o sea, volver a hacer una manga. Sin embargo, no es algo que hagamos con frecuencia. Lo que sí se puede hacer y que sí lo hacemos con más frecuencia es convertir un paciente que se le hizo originalmente una manga gástrica a un bypass gástrico. ¿Verdad? Pues son cirugías diferentes y sí se puede hacer originalmente una manga y posteriormente un bypass si el paciente así lo requiere. Ahora, no son todos los pacientes a los que se les ha hecho una manga que se les va a hacer un bypass o que reganaron peso. Tiene que tener ciertas características y sobre todo son esos pacientes que a pesar de que están haciendo todo bien, la alimentación, la actividad física, empiezan a estancarse en la pérdida de peso y empiezan a reganar a pesar de que todos los cambios en el estilo de vida los han hecho. Eso es porque hay algún cambio metabólico que requiere una nueva cirugía. Entonces, eso lo hacemos, como le digo, en casos seleccionados, no es en todos los pacientes, pero sí es factible. Es factible convertir una manga a un bypass gástrico si es necesario. Ahora, si hacemos un bypass gástrico y el paciente tiene el mismo fenómeno de que pierde peso y al tiempo, por alguna razón, vuelve a subir, ahí sí ya estamos más complicados, más amarrados de manos de no poder hacer otro procedimiento más allá. Aunque sí los existen, pues, sí existen este tipo de procedimientos, sin embargo, son procedimientos más mórbidos, por decirlo así, con mayor índice de complicaciones, más complejos y que no se hacen con frecuencia. Entonces, cuando un paciente con bypass regana peso, lo primero que hacemos es intervenir con respecto a lo que mencioné anteriormente de estilo de vida, alimentación, con los profesionales adecuados para que el paciente nuevamente empiece a perder peso por sus propios medios. Y no le ofrecemos una cirugía de primera intención, una nueva cirugía. Bueno. Muy interesante esto de la recirugía. Eh, bueno, son cosas que uno normalmente le preguntan y uno tal vez no tiene esa respuesta. Doctor, tengo que ir a un pequeño mensaje del Ministerio de Salud y en breve estamos de regreso. Estamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud. No se vaya, quédese con nosotros, comparta nuestra señal que esta entrevista está sumamente interesante. Vamos a ir a un pequeño mensaje de interés que nos brinda el Ministerio de Salud y en breve estamos de regreso. ¿Cómo leer correctamente una etiqueta nutricional? Verifique el tamaño por porción del alimento y el número de porciones por envase o empaque. Si la cantidad de porciones que indica el empaque es 1, los valores nutricionales corresponden a esa porción. Pero, por ejemplo, si un paquete de galletas trae 4 galletas y la porción son 2 galletas, multiplique la cantidad de los valores nutricionales. Préstele atención a la cantidad contenida de los siguientes nutrientes: energía total, azúcares añadidos, sodio, grasa saturada, colesterol y grasas trans. Su consumo en exceso puede traerle problemas a su salud. Disminuya o, si lo prefiere, evite el consumo de productos empacados que tengan dentro de sus primeros 3 ingredientes alguno de estos componentes: azúcar, grasas, sal, jarabes de maíz, sacarosa, dextrosa. Lea etiquetas y gane salud. Estamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo su sintonía como todas las semanas. Hoy estamos hablando con el doctor cirujano especialista en cirugía bariátrica, el doctor José Murillo,
que nos ha hablado hasta este momento cosas sumamente interesantes que normalmente nunca se hablan en medios de comunicación en relación con la cirugía bariátrica. Doctor, vea, doña Carolina Caballero tiene dos preguntas. Dice, ¿cuál es el peso? ¿Con cuál peso le hacen una cirugía a un paciente? Y la otra pregunta que hace es, para una cirugía de estas, ¿le hacen exámenes a uno para ver si uno es apto para dicha operación? Bueno, las indicaciones de la cirugía para la obesidad son muy específicas, son muy claras. Ha venido cambiando en el tiempo. De hecho, hace 3 años más o menos se cambiaron las guías mundiales de tratamiento de la obesidad, porque las que teníamos eran de hace 30 años a nivel mundial. Y eran ya, obviamente, indicaciones que estaban totalmente desfasadas con la realidad actual. Eran muy restrictivas, o sea, muy restringidas para un grupo pequeño de personas, y eso con el tiempo, después de 30 años de evolución en la cirugía, pues realmente sabíamos ya que no eran las indicaciones actuales y se cambiaron. El peso específicamente no operamos gente que tiene un peso X, sino utilizamos lo que mucha gente conoce, que es el índice de masa corporal, que es dividir el peso entre los metros, entre la talla al cuadrado. Eso es un poco, bueno, complejo, pero ese es el índice que utilizamos. Y el índice que se considera dentro del rango de no sobrepeso anda entre 19 y 24,9, la relación esta que da el peso y la talla. Si pasamos a 25, de 25 hasta 29, es el rango de sobrepeso. No se llama todavía obesidad. Pero cuando llegamos a 30 y superamos los 30 de índice de masa corporal, ya eso se llama obesidad grado 1. Cuando llegamos a los 35 se llama obesidad grado 2. Y si superamos los 40 de índice de masa corporal, se llama obesidad grado 3. No existe 4, 5, 6, ¿verdad? Es 1, 2 y 3. Por supuesto que hay pacientes y personas que pueden llegar a tener índices de masa corporal en 50, 60, hasta 80, ¿verdad? Que es lo que llamamos superobesidad. Y sigue siendo obesidad grado 3. Básicamente estos grados 1, 2 y 3, en la actualidad sabemos que no es lo más práctico que hay, que también las personas saben, los pacientes que han tenido problemas con la obesidad o que hacen, o tal vez no tienen problemas con la obesidad, pero están dedicados a hacer ejercicio o tienen mucha relación con la parte nutricional, saben que la composición corporal es probablemente lo más importante. El porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo del cuerpo, el porcentaje de agua que hay en el cuerpo. Es decir, hay una serie de componentes de la estructura física del cuerpo que me permiten a mí saber si una persona tiene un grado mayor o menor de obesidad. Normalmente, tal vez la relación de índice de masa corporal, como le digo, esta cifra no es la más precisa, pero definitivamente las personas que tienen índices de masa corporal mayores a 30, que ya se llama obesidad, excepto que sean personas que hacen muchísimo ejercicio y que prácticamente no tienen grasa en el cuerpo y es puro músculo, que puedan tener un índice en 30, 35 o más, a menos que sean físico-culturistas, ¿verdad? Como le digo yo a veces a los pacientes, si usted tiene un índice de 35 y no es físico-culturista, probablemente ese índice es a expensas de la grasa, ¿verdad? Entonces, la relación grasa-músculo es negativa, es decir, hay más grasa que músculo y la proporción es adversa, a diferencia, como repito, de alguien que haga muchísimo ejercicio, que se dedique a levantar pesas y que más bien tenga una relación de más músculo que grasa. Entonces, el índice de masa corporal, aunque no es lo más preciso que hay, es la herramienta más sencilla que tenemos para poder definir esto. Y actualmente las nuevas guías nos dicen que una persona que tiene un índice mayor a 30, eh, que tenga alguna otra enfermedad asociada, mencioné al principio, puede ser diabetes mellitus, puede ser hipertensión arterial, puede ser trastornos metabólicos hepáticos, como una cirrosis o una esteatopatitis, o que tengan trastornos asociados a las articulaciones, por ejemplo, problemas de la columna, problemas de la cadera, problemas de la rodilla, asociados a la obesidad. Ya cuando una persona está en 30 de índice de masa corporal y tiene enfermedades asociadas, ya es una persona candidata a un procedimiento quirúrgico como cualquiera de los que mencionamos anteriormente. Y si una persona tiene más de 35 de índice de masa corporal, aunque no tenga ninguna enfermedad, ya también es candidata a hacerse un procedimiento de este tipo. Anteriormente, los criterios eran más estrictos, es decir, entre 30 y 35 se decía que no había indicación para hacer cirugía, que entre 35 y 40 solamente se había enfermedades
y la indicación clara era mayor de 40. Actualmente eso se bajó, ¿verdad? Se trasladó hacia abajo y se dice que ya con 30 y alguna enfermedad asociada a las que mencioné, ya hay indicación para realizar un procedimiento quirúrgico. Por supuesto que no siempre la cirugía es lo primero que se le ofrece al paciente y probablemente el paciente que llega a una consulta de cirugía de obesidad ya ha pasado por muchísimos otros profesionales, ha hecho muchísimas dietas, ha hecho muchos esfuerzos de pérdida de peso durante muchos años y no es lo primero que busca, ¿verdad? Y probablemente todos esos esfuerzos que ha hecho durante un periodo muy largo de tiempo no han sido suficientes o han sido infructuosos. Y es por eso que después de una larga eh, trayectoria buscando la solución para su problema, termina en una consulta de cirugía para como una última opción, ¿verdad? Que es la cirugía. Sin embargo, esto de que sea la última opción, ya sabemos que más bien tenemos que adelantarnos a eso. Y todos estos pacientes que van subiendo peso, ¿verdad? Que llegan a los 30, después a los 32, 35, 38, hay que agarrarlos más tempranamente antes de que desarrollen todas las enfermedades que probablemente van a desarrollar para lograr cortar ese círculo vicioso, ¿verdad? Que va a degenerar en una persona con muchas enfermedades asociadas y que incluso el momento para hacer la cirugía probablemente va a ser de mucho riesgo. Si ya tiene diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas hepáticos, si esperamos a que todo eso se desarrolle, probablemente la cirugía va a ser de mucho mayor riesgo, o de hecho va a ser así, que si lo hacemos antes, ¿verdad? Entonces, es por eso que se cambiaron las guías y ahora buscamos que los pacientes idealmente se intervengan antes, ¿verdad? Aquí tengo dos mensajes. Dice Hazel Rodríguez, yo le tengo miedo, me imagino que le tiene miedo a la cirugía. Y Pues sí, que a mí no, Marjorie, y Marjorie Quiroz dice, saludos al doctor. Quisiera saber cuál es el porcentaje de complicaciones después de la cirugía. Estoy en el protocolo para cirugía, pero tengo conocidos que me dicen que pasan con dolor, con diarreas después de cada comida, con muchas complicaciones a nivel digestivo y otros que dicen que les fue de maravilla. Entonces, eso me provoca dudas con respecto a si hacerme o no la cirugía. sí, esa es una pregunta muy buena y que muchos pacientes, o la mayoría, para no decir que todos, la hacen siempre. Y con mucha razón, ¿verdad? Porque cuando uno se va a someter a un procedimiento de estos, aunque sea una cirugía muy segura, porque así lo es, cualquier procedimiento al que uno se someta, pues genera eh, miedo, genera temor. Y por supuesto que la primera pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar si yo me hago esta operación? Esta cirugía, la cirugía de obesidad, es probablemente una de las cirugías más estudiadas de la medicina, ¿verdad? Que precisamente es eso, ¿verdad? Es una cirugía que hace muchos años, como mencionaba yo al principio, que hace 30, 40 o 50 años, que se hacía incluso por vía abierta. Era una cirugía que tenía un índice de complicaciones alto y también de mortalidad alta, hace 40 o 50 años. Con la aparición de la cirugía laparoscópica, eso hizo un cambio radical en cuanto a las complicaciones y a la mortalidad, que definitivamente es algo pues, que hay que mencionar, porque yo lo menciono y yo creo que también, eso no es para nadie es un secreto, que cualquier cirugía o procedimiento que uno se haga o que le hagan a uno, ¿verdad? Puede tener complicaciones y puede eventualmente terminar en algo fatal. No es que a todos les pase, pero existe un porcentaje y eso es lo que pregunta eh, el oyente, ¿cuál es el porcentaje de complicaciones o el porcentaje de mortalidad? Y como mencionaba yo, esta es una de las cirugías más estudiadas y más desarrolladas probablemente de los últimos 20, 30 años a nivel mundial. Entonces, sabemos actualmente que el índice de complicaciones es bajo, comparado con muchas otras cirugías que se hacen todos los días, por ejemplo, con la cirugía de la vesícula, ¿verdad? Tiene un índice de complicaciones similar a la cirugía de la vesícula y la cirugía de la vesícula, pues nadie pregunta, ¿verdad? ¿Y qué me va a pasar a mí si me operan de la vesícula? Porque es una cirugía muy frecuente que a la mayoría de la gente le va bien. Ahora, no a todo el mundo le va bien, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. En cualquier procedimiento, aunque sea un 0,5% de complicaciones, eso existe. O sea, una cirugía con 0% de complicaciones o de mortalidad probablemente no existe. Sin embargo, a pesar de que mencionemos esto, de que toda cirugía podría potencialmente tener complicaciones, esta cirugía de obesidad tiene índices muy bajos de complicaciones que andan menores al 10% y de mortalidad menores al 1%, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que de 100 personas, menos de una va a tener complicaciones
mortales, ¿verdad? Entonces, ahora, por supuesto que, como en todo, lo que genera noticia es cuando algo sale mal, ¿verdad? Eh, Nosotros, bueno, en el hospital donde yo trabajo, operamos muchos pacientes al año y tenemos años en los que no tenemos ni una sola complicación mortal, ¿verdad? Y eso es después de operar 300 o más pacientes en un año. Y eso es algo, pues, que es menos del 0,3%, ¿verdad? De mortalidad, si lo vemos en números. Por supuesto que toda vida humana es valiosa, que sea una, ¿verdad? Es de lo más valioso que hay, o lo más valioso que tenemos, y no nos gusta que eso ocurra, pero evidentemente, y repito, la cirugía, desde que uno piensa en cirugía, pues hay que pensar en que puede haber alguna complicación, no que va a ocurrir, sino que puede existir. Y precisamente estos porcentajes de los que hablamos hablan muy a favor de que esta cirugía es de las cirugías más seguras que se pueden realizar actualmente en general, por, por el tiempo que tienen de estarse realizando, por la tecnología que se utiliza realizando este tipo de procedimientos, y realmente se puede considerar como una cirugía segura. Claro, todos conocemos gente que le ha ido bien en una cirugía y también conocemos a gente que no le ha ido bien en la misma cirugía. No quiere decir que a todo el mundo le va mal. Y esta cirugía es un ejemplo, aunque lo que sale por las noticias muchas veces es la complicación más grave, eso no ocurre con frecuencia y nosotros lo vemos con muy poca frecuencia, ¿verdad? En los pacientes que operamos. Sí puede haber algunas alteraciones en el aparato digestivo, eso que mencionaba la oyente, de que episodios de diarrea ocasionales pueden ocurrir, y eso se le explica al paciente siempre, por supuesto, y el paciente que decide operarse está de acuerdo en las posibles complicaciones que pueda haber. Dichosamente eso casi no se presenta. Sin embargo, transitoriamente podría haber algunos cambios en la digestión del paciente que se tratan con medicamentos y que se corrigen. Dichosamente, a la gran mayoría de la gente le va muy bien y logramos el objetivo, que es recuperar la calidad de vida. Ahora, no siempre logramos llegar al peso que nos propusimos, probablemente. Algunas veces sí, otras veces no, pero en un porcentaje muy alto sí logramos revertir muchas de las enfermedades que alteran la calidad de vida del paciente, y eso ya lo consideramos un éxito. Una persona que, aunque no haya perdido los 50 kilos que pensábamos, pero ya la diabetes se controló, ya toma una pastillita, antes se pone insulina 3 veces al día, eso ya consideramos que es un éxito, ¿verdad? Aunque la pérdida de peso tal vez no haya sido toda la que queríamos. Y eso es algo que hay que tener muy claro, ¿verdad? Muchas personas tienen una expectativa diferente con respecto a la cirugía, y la expectativa nuestra, o en general, que tratamos de transmitirle al paciente, es mejorar la calidad de vida, mejorar las enfermedades asociadas. Algunas pueden revertirse al 100% en algunos casos, pero sobre todo es mejorar la calidad de vida. Ahora sí, doctor, viera que ya que hablamos de mejorar la calidad de vida, ¿cuál es la diferencia o qué es una manga gástrica? Ahora más o menos nos lo comentó, pero aquí van a salir tal vez unas imágenes en pantalla para que las personas puedan ver qué es básicamente. Pero ¿qué es una manga gástrica y cómo hace el médico para decidir, bueno, este paciente es de manga y este paciente es de bypass, que también ya vamos a ver qué es un bypass? Sí, como mencioné yo hace un rato, inicialmente hace unos 20 años o más, el procedimiento para la obesidad más frecuente, que se hacía con más frecuencia, era el bypass gástrico. Que el bypass nació como una cirugía, tal vez un poco por casualidad, diría yo, en los años 60 del siglo pasado, en los años 70, cuando se hacía por vía abierta. Eh, y en ese momento, pues no se sabía mucho o casi nada de lo que sabemos en la actualidad, pero surgió como el procedimiento más importante para pérdida de peso. Posteriormente apareció la laparoscopía, y eso cambió, como dije yo hace un rato también, todo cambió el paradigma de esta cirugía, ya que las complicaciones y la mortalidad y todo se vino abajo, dichosamente. Sin embargo, eh, conforme pasó el tiempo, aparecieron otros procedimientos, otros han aparecido y han desaparecido porque no tuvieron un resultado bueno. Y la manga gástrica es un procedimiento que surgió por allá del año 2000 más o menos, también un poco por cirujanos que estaban intentando buscar una nueva alternativa. Y la manga empezó a sustituir al bypass como procedimiento bariátrico, ¿verdad? La manga, como mencioné al principio, consiste en convertir el estómago, que es una especie de pequeño saco, que es donde almacenamos el alimento una vez que comemos,
y es donde se inicia probablemente la digestión ya en forma más importante. Y esa pequeña bolsita donde almacenamos los alimentos, como primera etapa, la reducimos a una especie de tubo delgadito que tiene una capacidad menor de almacenar alimentos. Entonces, ese es el efecto inicial que produce la manga gástrica. También hay otros efectos que son hormonales, que son con respecto a la microbiota, es decir, a las bacterias que tenemos en el organismo, que son efectos secundarios de esta cirugía que no conocíamos anteriormente, que ahora sabemos que existen, pero que todos contribuyen a la pérdida de peso. Esta cirugía, que es la manga gástrica, es probablemente la cirugía más sencilla que hay actualmente desde el punto de vista de las cirugías para la obesidad. Y es por esta razón que ha tomado mucho auge, no solamente por lo sencillo que es realizarla, entre comillas, sino también por el bajo índice de complicaciones que tenemos. El bypass gástrico, como yo dije también, sigue siendo la cirugía probablemente con mejores resultados a nivel general para pérdida de peso, pero tiene algunos detalles ahí que hay que tomar en cuenta, como que tiene un poco más de riesgo de complicaciones, que no es muy alto, sigue siendo muy bajo, pero si lo comparamos con la manga, sí es un poco mayor. Puede tener algunos efectos adversos, uno de ellos puede ser la diarrea, que puede ser esporádica, como mencionó hace poco una de las oyentes, y otra serie de trastornos de absorción, sobre todo de ciertos nutrientes, eh, vitaminas, minerales, micronutrientes que no se absorben adecuadamente y que hay que suplementarlos con medicamentos vitamínicos, como le digo, suplementos nutricionales, minerales, etcétera, para evitar que haya otras complicaciones por la falta de estos nutrientes, que también es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, en realidad decidimos en función de conversar con el paciente y explicarle en su condición cuál es el mejor procedimiento, que tomamos la decisión en conjunto para realizar este procedimiento. También hay pacientes a los cuales no se les debe hacer una manga gástrica, porque vamos a causar más problemas y son sobre todo los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La famosa hernia hiatal, que muchos tal vez han oído hablar, es cuando el estómago tiende a meterse un poco hacia el tórax, la parte superior, y se genera un efecto de destrucción del mecanismo normal que tenemos para evitar que lo que está en el estómago se devuelva. Cuando ese mecanismo ya no funciona, entonces el contenido del estómago, de lo que yo comí o de los jugos gástricos, se devuelve literalmente hacia el esófago y eso provoca la enfermedad por reflujo, que puede ser muy molesta, que son las famosas agruras que muchos pacientes mencionan, que es en la boca del estómago, que produce acidez, irritación, incluso sube hasta el pecho a veces e irrita mucho y los pacientes necesitan tomar medicamentos para apagar un poco estos síntomas. Eso también se puede ver a través de una gastroscopía, que es uno de los exámenes que tenemos que hacer antes de cualquier cirugía de este tipo, para determinar si existe o no enfermedad por reflujo, ya que si existe la enfermedad por reflujo, la manga gástrica no es la mejor opción. Entonces probablemente hagamos un bypass en ese paciente y no una manga gástrica. Porque con el bypass el reflujo se logra controlar y con la manga más bien empeoramos el reflujo. Y también otras condiciones preexistentes en el paciente que nos indican que es mejor hacer un bypass que una manga gástrica. Por ejemplo, la diabetes mellitus mal controlada, los pacientes con azúcar en la sangre, con diabetes, que no están bien compensados y que ha costado mucho, a pesar del tratamiento con insulina, con pastillas, con medicamentos, persisten con una diabetes no bien compensada y tienen obesidad, probablemente la mejor opción en ese paciente no sea una manga, sino un bypass. Pero todo esto, en realidad, lo hacemos tomando en cuenta los estudios que hacemos antes de la operación, que como ya mencioné, uno de ellos es la gastroscopía. También hacemos un ultrasonido de abdomen y exámenes de laboratorio para ver básicamente el contexto del paciente y cuál es el procedimiento que mejor se adapta para su situación. Cualquiera de los dos puede ser una buena opción o la mejor opción, dependiendo de si lo escogemos adecuadamente. ¿Y qué es el bypass entonces? El bypass consiste en ese estómago que mencioné yo al principio, que es una pequeña bolsa, un pequeño saquito que tenemos después del esófago, que es un tubo que va desde la boca hasta el estómago, precisamente. El estómago, que es un saco, una pequeña bolsa, lo cortamos, ¿verdad? Lo disminuimos de tamaño con unos aparatos especiales que son unas grapadoras que utilizamos para reducir el tamaño. eh, y posteriormente a ese pequeño estómago que ya tiene un volumen y un tamaño muy pequeñito, pegamos el intestino delgado directamente al estómago. Entonces eso es lo que se llama un bypass, que en inglés eso es como una especie de puente, ¿verdad? Eh,
Entonces el alimento al llegar al estómago no sigue su camino tradicional o normal, habitual, sino que se brinca al intestino delgado, pero una parte muy allá, muy lejana, ¿verdad? Que es la que utilizamos para conectar el estómago al intestino delgado. Y ese salto que hace el alimento, y de no pasar normalmente por todo el trayecto que debería pasar, ese es lo que genera el efecto metabólico de la pérdida de peso. Y además una serie de cambios que también se pueden ver a nivel de las hormonas del intestino, que se producen a nivel intestinal, y también de las bacterias que todos tenemos dentro del intestino, que hay un cambio importante que generan la pérdida de peso en el paciente y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, todos estos cambios, no solamente físicos, que es la cirugía que hacemos, sino también metabólicos con respecto a las hormonas intestinales y también a las bacterias que tenemos todos en el tracto digestivo, son los que a la larga generan un efecto de pérdida de peso y de cambios metabólicos que son permanentes o sostenibles en el tiempo, pero que definitivamente, como repito, se ven afectados si la persona no hace los cambios alimenticios y los cambios de estilo de vida que tiene que hacer, ya que esto puede revertirse, ¿verdad? Con cierta facilidad si yo como paciente no hago lo que tengo que hacer o lo que me corresponde, ¿verdad? Que es apegarme bastante a los cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Y en la actividad física. Doctor, creo que una última pregunta porque ya el tiempo nos va ganando. Doña Olga Rodríguez dice, ¿qué porcentaje de éxito tiene la colocación de balón gástrico? Sí, bueno, el balón gástrico no es una cirugía como tal, es un procedimiento endoscópico, que es como una especie de gastroscopía, en la cual introducimos un balón, que es de un material, una especie de plástico de grado medio, de silicón, que se introduce en el estómago y se infla. El efecto del balón es un efecto de ocupar espacio dentro del estómago y reducir la capacidad del estómago de almacenar alimentos. No es una cirugía en el sentido de que no quitamos nada, no cortamos nada, no pegamos nada con el estómago ni con el intestino, ahí no hay ningún tipo de intervención de ese tipo, pero sí introducimos un cuerpo extraño, en este caso, que es el balón, que se infla dentro del estómago y posteriormente se retira, ya sea 6 meses o un año después. Durante este periodo de tiempo, ya sea 6 meses o un año, que es más o menos el tiempo de que la mayoría de los balones que hay en el mercado se utilizan, las personas o los pacientes en este caso tienen que hacer los cambios necesarios de alimentación, de actividad física, como si fuera una cirugía, para que en ese periodo de tiempo, ¿verdad? De 6 meses o un año, logren perder el peso que van a perder, ya que el balón tiene un efecto por estar colocado dentro del estómago, pero que a la hora de retirarlo, ya sea a los 6 meses o al año, pierde ese efecto. Entonces, una vez que yo retiro el balón, ya no hay nada que ocupe espacio dentro de mi estómago y yo puedo volver a comer como comía antes, pero ahí depende ya del paciente si logró hacer el cambio, si logró hacer ese clic, ¿verdad? De cambio en su estilo de vida para lograr que ese efecto de pérdida de peso que provocó la presencia del balón sea sostenible en el tiempo. Desgraciadamente, al ser una medida temporal, el balón, una vez que se retira, la mayoría de los pacientes tienden a reganar el peso. Esto no ocurre con la cirugía, ya que la mayoría de los pacientes no reganan, sino que la mayoría de los pacientes logran bajar el peso que se considera necesario y algunos nada más son los que reganan peso. En el caso del varón es al revés, es un poco al revés, aunque es una buena medida en algunos pacientes, no está hecha para todo el mundo. Definitivamente hay que escoger muy bien el paciente al que se le coloca un balón y además el paciente tiene que ser consciente de que el efecto del balón es temporal mientras el balón esté colocado en el cuerpo. Una vez que se retira, pues pierde ese efecto. Nada más, ya para terminar, porque ahora me entró una duda. Me faltó tiempo hoy, doctor, para poder hacer una gran entrevista, poder evacuar todas las dudas. Pero el balón puede servirle, por ejemplo, a un paciente que va a ser operado de cirugía bariátrica para que se vaya acostumbrando a tener menos capacidad gástrica, para que el choque que uno tiene cuando uno se despierta y uno dice, ya, o sea, ya no me cabe nada, pero el balón le puede ayudar en eso, en que la persona se acostumbre a tener una capacidad gástrica menor, que le permita perder peso, que ya no sea tan extraño después de la cirugía. Sí, de hecho hay dos indicaciones claras para colocar un balón.
En pacientes que tienen índices de masa corporal bajos, es decir, no tienen una obesidad muy marcada, ya que con la pérdida de peso que genera el balón probablemente salen de esa zona de estar en obesidad a estar en sobrepeso y ya es más manejable. Ya con ciertos cambios en estilo de vida, en alimentación, ejercicio, van a lograr mantenerse ahí. No es la mayoría de los pacientes, desgraciadamente. Y otro grupo de pacientes en los cuales sí funciona también el balón de una forma adecuada es en los pacientes que tienen índices más bien muy altos, ¿verdad? Una superobesidad y que probablemente el riesgo de la cirugía en esos pacientes es muy alto. Entonces, colocamos un balón, que es un procedimiento mucho menos invasivo todavía que la cirugía, lo dejamos el tiempo necesario, un año, por ejemplo, logramos que el paciente pierda un porcentaje importante de peso, que tal vez no es igual al de la cirugía, pero como dice usted, le sirve de entrenamiento, ¿verdad? Logramos bajarlo de la superobesidad a un poco menos y una vez que ya estamos en ese punto, retiramos el balón, pero hacemos una cirugía, ¿verdad? Porque si no, como mencioné al principio, el efecto del balón se pierde muy rápidamente, sobre todo en pacientes con índices de masa corporal altos. Entonces, no está indicado para todo el mundo, desgraciadamente. Ojalá hubiera una cura, ¿verdad? Maravillosa y mágica para la obesidad. Desgraciadamente no la hay. Y lo que tenemos ahora y que funciona bien, o lo que mejor funciona es la cirugía bariátrica, tanto la manga como el bypass. Estos otros procedimientos que hay son buenos procedimientos si se escoge el paciente adecuadamente. El balón gástrico actualmente también se hace en la manga endoscópica, es hacer una manga a través de una endoscopía, pero bueno, yo creo que no tengo mucho tiempo para hablar de eso. Son procedimientos nuevos que existen, que tienen efectos positivos, sin embargo, hay que escoger muy bien a los pacientes, no está hecha para todo el mundo. La gran mayoría de los pacientes sí se van a beneficiar de la cirugía, ya que es donde está indicada la cirugía. En la mayoría de los pacientes con obesidad y los medicamentos, que bueno, tal vez no nos dé tiempo de hablar, son muy prometedores, desgraciadamente son caros. Hasta la fecha el costo del tratamiento pues es elevado y además es permanente, o sea, no es que yo uso el tratamiento por 15 días o por 6 meses o por 2 años, sino que es por toda la vida. Entonces, si a eso le sumamos el costo de los medicamentos, aunque tenga un efecto adecuado, no igual a la cirugía, pero cercano tal vez, no es sostenible en el tiempo tampoco. Entonces tenemos esperanza que ojalá en el futuro tengamos mejores medicamentos, más baratos y más eficientes para ojalá dejar de operar gente, ¿verdad? No, aunque yo soy cirujano y me dedico a esto, definitivamente la cantidad de personas que viven con obesidad en el mundo ha crecido exponencialmente y está fuera de control, ¿verdad? Entonces sí necesitamos algo más que la cirugía para lograr controlar esta epidemia y Dios quiera que exista o que llegue a existir algo como esto, ¿verdad? Que es más sencillo, que es menos invasivo, que es más aceptado por la gente. Pero mientras no tengamos eso, la opción es la cirugía y es una buena opción, ¿verdad? Es la mejor que tenemos. Doctor, muchas gracias por habernos de verdad que acompañado, por haber aceptado la invitación. Ha sido un programa que ha dejado mucha información. De verdad que muchas gracias. Con todo gusto. Ha sido un placer estar acá y creo que esfuerzos como este de la Asociación de Lucha contra la Obesidad y su programa es de lo más importante que existe, ¿verdad? A nivel de la sociedad civil y que tenemos que apoyar sin duda desde nuestras trincheras, cada quien en lo que hacemos, pero estas iniciativas definitivamente pueden cambiar el curso de las cosas, ¿verdad? En muchos sentidos. Entonces, muy, muy agradecido y estoy a su disposición más adelante, cualquier intervención que Muchas necesite. gracias. A la Muchas orden. gracias, doctor. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de cámaras. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga y que pasen una gran semana. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.